quiero presentarte el multioscilador de sintonía, pero quiero contarte de la historia tal y como sucedió. Encontré en el rastro lo que estás viendo, pues se veía que eran unas placas de montaje que en la carátula roja estaba la M famosa de Maimó, con lo cual supuse que era algún montaje de Maimó. Entonces, pero no sabía cuál era. Es cierto que había algunos componentes, como era un timbre en la parte superior, un circuito sintonizado, pero no sabía a qué práctica correspondía todo ese circuito. En un momento pensé que pudiese ser de un oscilador para prácticas de Morse, pero tampoco me cuadraba. Miré en todos los libros que tenía de Maimó y no encontré un esquema que correspondiese con lo que estás viendo. Así que pensé que probablemente fuese posterior a los libros que yo tengo. Los libros que tengo yo son del año 30-40. Y efectivamente, recordarás que cuando explico el curso de Maimó pongo esa fotografía que estás viendo y en la parte superior ves que pone multioscilador de sintonía. Pero lo que es verdad que hay un cilindro en vez de verse lo que es el timbre. Esa pieza, ese cilindro, pues habría desaparecido y no estaba cuando yo compré el resto de las placas de montaje. Bien, ahora ya sabiendo que era de Maimó, lo que había que buscar era el esquema. No fue labor fácil y hay que agradezco a mi buen amigo Javier que me pasó el link que estás viendo en este momento sobre la pantalla, que está todo el curso de Maimó, además un curso más reciente, o sea, un curso de los años 50 en adelante, lo que nos permitió tener ya el esquema del aparato que no sabíamos qué era. Ahora quiero explicarte este circuito. Verás que hay unas bornas que son P1 y P2. Ahí meteremos una corriente continua o también podría ser una corriente alterna. En el caso de las prácticas de Maimó es una pila de 4,5 voltios. Esa corriente pasa por el puente I1 y 2 que está establecido para llegar al circuito de timbre. El circuito de timbre es muy elemental. Como estás viendo, si ahí meto yo una tensión entre P1 y P2, el relé atrae y se abre el circuito. Pero cuando se abre el circuito se interrumpe nuevamente la corriente, con lo cual la minita sube al punto T y empieza el proceso de corriente, no corriente, corriente, no corriente, igual que un timbre. ¿Y qué pasa en el punto T? Pues que se produce una chispa. Si el puente AM-TM está en abierto, ya he terminado la descripción del circuito. ¿Y qué es lo que se me produce? Me produce una chispa que perturba el espacio radioeléctrico. Simplemente, una chispa. Eso es clásico, igual que cuando escuchamos muchas veces ruidos de motores, ese tipo de cosas que se oyen en radio, pues es una energía que hay en el espacio radioeléctrico que en unas frecuencias con 1000 armónicos, que alguno de ellos precisamente entra en las frecuencias de onda media de los receptores. Si aproximo un receptor de onda media, o le pongo una pequeña antena en cualquier punto de ahí, donde pone AM, le pongo un cablecito, veré cómo en todo el espectro de la onda media hay un ruido en todo el espectro. Con ese comportamiento de funcionamiento, pues la práctica se podría haber llamado multioscilador, pero no multioscilador de sintonía. Pero ahora viene la parte más curiosa, la parte quizá más didáctica que tiene esta práctica. ¿Y cuál es esa parte? Esa parte es sencillamente poner los bornes AM y TM en corto, es decir, unir AM con TM. En este momento vemos cómo entra en acción una espira llamada ahí B2. Esa espira va concéntrica y por fuera de la bobina de sintonía. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es mandar energía precisamente al circuito de sintonía. Una energía que va en todo el espectro, pero para eso está el circuito de sintonía. Está precisamente para que resuene en la frecuencia de resonancia de ese circuito. Y cuando tengo esa energía resonando a la frecuencia de resonancia del circuito, es cuando tengo máxima energía en esa otra bobina pequeña con los terminales MS1 y MS2. Si te lo quieres construir, sencillamente usas el circuito de sintonía de la galena y en el extremo de la bobina le bobinas 5 espiras para hacer ese bobinado cuyos terminales son MS1 y MS2. Quiero que veas esos componentes en la fotografía. Puedes ver esa parte negra, esa espira concéntrica, que es la que te he hablado, y no es más que una lámina
cubierta pues con un plástico negro en este caso. Esa es la espira que induce la energía en el circuito sintonizado. En el resto de la bobina que lo puedes ver, y ves que en la parte inferior hay 5 espiras que son las que terminan en los puntos MS1 y MS2. Asimismo, ves que para el circuito sintonizado hay un condensador variable, ese condensador antiguo, clásico de MAIMO, y en la parte superior están las 2 bornas para meter las pilas, y además se ve la parte inferior de lo que es el vibrador, de lo que es el timbre. He quitado esa espira de inducción para que puedas ver mejor lo que es el circuito de sintonía. Además puedes ver el condensador de 2K y en la parte inferior del condensador variable, es decir, a la izquierda de la pantalla, puedes ver los terminales I1 e I2, que luego hablaré de ellos. La goma elástica negra que puedes ver junto al condensador de 2K está para sujetar la pila de petaca de 4,5 voltios, digamos, que alimenta o que da la chispa a ese circuito. Ahora pasamos a la realidad. Habrás visto que he puesto un condensador variable externo a mínima capacidad, totalmente abierto. Y ahí estamos viendo cómo vibra precisamente el timbre. Y veremos cómo sale una chispa. La energía de esa chispa perturba el espacio, de tal forma que se crea ahí una perturbación electromagnética que es recogida por la espira grande e inducida en el circuito de sintonía. Ahí podemos ver en el osciloscopio sacada la señal de MS1 y, digamos, a mínima capacidad a más alta frecuencia. Ahora he cerrado el condensador, luego tengo máxima capacidad y la frecuencia es mínima. Como puedes ver, la diferencia visto en el osciloscopio no es tan grande, pero luego veremos cómo en la realidad práctica se discrimina perfectamente la frecuencia que está saliendo de ese circuito resonante. Bueno, y esto ya es la realidad. Tenemos un pequeño receptor de radio en onda media, como puedes escucharlo ahora, y vamos a conectarle lo que es el multi-oscilador de sintonía. En este caso está abierto el puente. Eso significa que la perturbación que produce es en toda la banda, y eso también lo vamos a ver. Ves que hay momentos en los cuales falla lo que es la chispa. Bueno, pues hay que ajustarla un poco pues para que vaya mejor. En los momentos en los que no hay chispa, no hay perturbación, y ahora podemos ver que en toda la banda tenemos esa perturbación de la chispa. En este momento cerramos el puente precisamente para meter ya el circuito de sintonía, ese circuito resonante que nos permite que la energía salga solamente a la frecuencia de resonancia del circuito. Ahora puedes escuchar cómo cuando la sintonía del multioscilador y la del receptor coinciden en frecuencia, se oye mucho más alto en el receptor. El condensador variable del multioscilador tiene vicio y, como verás posteriormente, se mueve solo, y eso vemos como cuando coincide la frecuencia de resonancia del multioscilador y la del receptor, en el receptor se oye precisamente esa energía. Los primitivos emisores de radio eran de chispa, igual que lo que hemos visto ahora en pequeño, pero a lo grande. Puedes ver a la derecha precisamente de este dibujo un emisor de chispa. Cuando interrumpimos o accionamos el interruptor M de la derecha,
ahí hay un transformador que hace que salte una chispa en E. Bien, eso, más luego un circuito sintonizado, que es el que puedes ver un poco más a la izquierda. Un extremo va a T, a tierra, y el otro va a antena, pues tenemos una emisora de chispa. A la izquierda es el receptor, un receptor muy sencillo, hecho con un cohesor de Branly o con un detector de galena. Pero claro, esto solamente era válido para la telegrafía. Con el multioscilador variable voy a simular una emisora de chispa. Simplemente he abierto los terminales I1 e I2 y ahí lo que he intercalado es un manipulador telegráfico que lo único que hace es dar y cortar la energía eléctrica al multioscilador. Espero te haya gustado y te animo a que te construyas uno. Muchas gracias.